Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde las palabras cobran vida y las historias viajan a través del tiempo. Hoy, les traemos una de las joyas más destacadas de la literatura española, Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Esta obra es una recopilación de 12 relatos que exploran diversos aspectos de la vida humana, desde el amor y el honor hasta la crítica social, siempre con el ingenio y la sabiduría de uno de los grandes genios de la literatura universal. En este viaje literario, cada novela nos enseñará algo sobre la condición humana, las pasiones y las contradicciones de la sociedad. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y apoyar a Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias que iluminen nuestro camino y nos conecten con las palabras. Capítulo 1. La gitanilla. La historia comienza en una época donde las tensiones sociales y los prejuicios eran palpables, especialmente hacia los grupos marginados como los gitanos. Pero dentro de este contexto sombrío, surge una figura brillante, Preciosa, una joven gitana que no solo es conocida por su belleza inigualable, sino también por su talento excepcional en el baile y el canto. Su voz resuena con una melancolía profunda, mientras sus ojos transmiten una sabiduría que sobrepasa su corta edad. A través de la danza y su canto, Preciosa atrae no solo a su pueblo gitano, sino también a personas de la nobleza, quienes quedan hechizados por su arte. Preciosa es una mujer de contrastes. Por un lado, es una figura que encarna la libertad, esa libertad que solo los gitanos pueden tener, al vivir al margen de las reglas y expectativas de la sociedad establecida. Pero, por otro lado, es consciente de que el mundo en el que vive es un mundo lleno de prejuicios. Las personas de su propio pueblo, sus compatriotas gitanos, la veneran, pero en sus corazones también hay temor de que ella rompa con las tradiciones que mantienen a la comunidad unida. Su belleza y su talento, que podrían haberla hecho destacar y elevarse sobre su gente, también la convierten en un objeto de codicia y disputa. A pesar de ser consciente de su singularidad, Preciosa mantiene la humildad y, como es común en las mujeres de su clase, no da mucha importancia a las alabanzas. Sin embargo, un día, en una plaza, su destino se cruza con el de un joven caballero llamado Andrés, un noble de la ciudad que, como muchos otros, se encuentra de visita entre los gitanos. Andrés, al verla, queda cautivado por su belleza, pero lo que realmente lo atrapa es su arte. El brillo en sus ojos mientras canta, la gracia con la que mueve su cuerpo al ritmo de la música. Andrés, que lleva una vida cómoda y llena de privilegios, ve en ella algo que no había experimentado antes. Su corazón, acostumbrado a los placeres materiales de su estatus, siente por primera vez una emoción real e intensa. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Preciosa no es una joven común. Es una mujer con un carácter fuerte, profundamente consciente de las diferencias sociales que la separan de él. A pesar de que la atracción es mutua, Preciosa es reticente y guarda distancia. En su mirada se nota que sabe que un romance con un caballero podría ser peligroso para ambos, especialmente para ella, cuyo futuro y bienestar están atados a las expectativas de su comunidad. A lo largo de este primer capítulo, Cervantes presenta una serie de preguntas fundamentales sobre el amor, el deseo y las fronteras sociales. La atracción entre los dos jóvenes parece inevitable, pero cada uno tiene sus propios dilemas y temores. Andrés no puede dejar de pensar en Preciosa, mientras que ella, a pesar de estar emocionada por la atención que le brinda, sabe que la sociedad nunca aprobaría una relación entre ellos. Es una historia de amor, pero también una historia de límites y barreras sociales. La relación entre Andrés y Preciosa se va complicando por varios factores. Primero, está el hecho de que, a pesar de sus sentimientos, Preciosa no puede permitir que su vida, tan llena de incertidumbre y pobreza, dependa de un joven que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Además, Preciosa no es solo una gitana, sino que guarda un profundo secreto relacionado con su identidad. Este misterio será un elemento clave a lo largo de la novela, ya que cuando Andrés intente acercarse más a ella, descubrirá que su amada esconde más de lo que parece. En este primer capítulo, el autor no solo está trazando las líneas de una relación romántica, sino que también está tejiendo una crítica a las diferencias sociales y los prejuicios que existen entre las clases altas y bajas. A través de Preciosa, Cervantes nos presenta a una mujer que, aunque pertenece a una comunidad marginada, posee una riqueza interior que no se puede medir en oro ni en linaje. Y es en este choque entre lo material y lo espiritual donde radica la magia de la historia. Por otro lado, Cervantes también da voz a otros personajes, como Rosaura, una amiga cercana de Preciosa, que se convierte en testigo de las tensiones que surgen entre los dos jóvenes.
Rosaura, que es una especie de consejera de la joven gitana, observa la lucha interna que Preciosa enfrenta. Mientras Preciosa se ve arrastrada por la atracción de Andrés, su lealtad a su gente y sus raíces gitanas la mantienen atada a un destino que no siempre es fácil de entender. Al final del capítulo, Andrés decide hacer un esfuerzo por ganar el corazón de Preciosa, pero ésta se muestra firme y determinada. La historia está lejos de ser solo un romance. Se trata de un juego de poder, de identidad y de lucha por lo que se quiere a pesar de las circunstancias. Ambos personajes están atrapados entre el deseo de seguir su corazón y la necesidad de cumplir con los dictados de una sociedad que no los aceptaría juntos. La gitanilla nos ofrece una mirada profunda sobre el amor imposible, los conflictos sociales y los secretos que una persona puede guardar en su corazón. Preciosa, la protagonista, representa la lucha por la libertad y la autenticidad, mientras que Andrés se enfrenta a la realidad de los prejuicios de su tiempo. Sin embargo, la atracción entre ambos es solo el principio de una historia mucho más compleja y llena de giros inesperados. Cervantes, con su estilo único, nos invita a reflexionar sobre el amor y las divisiones sociales de su época. Capítulo 2. La gitanilla, continuación. El capítulo comienza con Andrés decidido a conquistar a Preciosa, pero la joven gitana sigue siendo reacia a su acercamiento. La diferencia de estatus entre ellos es algo que no puede pasar por alto. A pesar de las atenciones que Andrés le ofrece y el afecto que claramente siente por ella, Preciosa sabe que su amor es imposible en una sociedad que no ve con buenos ojos las uniones entre las clases altas y los grupos marginados. En un intento por acercarse más a ella, Andrés decide visitar el campamento gitano donde Preciosa reside. La decisión no es fácil, pues sabe que estará cruzando una línea entre dos mundos muy diferentes, el de la nobleza y el de los gitanos. La comunidad gitana, cerrada y reservada, no ve con buenos ojos a los nobles. Sin embargo, Andrés, movido por su deseo, está dispuesto a desafiar esas convenciones sociales. Al llegar al campamento, Andrés se encuentra con una vida completamente distinta a la que está acostumbrado. Los gitanos, a pesar de la pobreza y las dificultades que enfrentan, mantienen una fuerte cohesión social. Las mujeres, los hombres y los niños comparten un destino común y están unidos por una cultura y tradiciones que los hace sentirse libres. Es una libertad que Andrés observa con fascinación, pero también con un poco de temor. Los gitanos no solo son marginados por la sociedad, sino que también viven bajo las estrictas normas de su propio pueblo. Preciosa, al ver a Andrés en su entorno, se siente dividida. Por un lado, su corazón late con fuerza por él, pero por otro, la realidad de las diferencias sociales entre ellos la hace sentir insegura. No quiere que Andrés se vea envuelto en los problemas que su comunidad podría traerle. Sabe que si se enamora de ella, su vida se verá marcada por la desaprobación de la sociedad y la familia de él. Por otro lado, los miembros de la comunidad gitana se muestran reservados ante la presencia de Andrés. La curiosidad que despierta es innegable, pero también hay cierto desdén hacia el joven noble que, en su mente, está pisando un territorio que no le pertenece. Las mujeres gitanas, especialmente Rosaura, la amiga más cercana de Preciosa, observan de cerca la situación. Rosaura, que es sabia y experimentada, le advierte a Preciosa que las intenciones de Andrés podrían no ser sinceras y que los nobles solo buscan diversión y entretenimiento cuando se acercan a las gitanas. Sin embargo, la relación entre Preciosa y Andrés sigue desarrollándose, a pesar de las reservas de la joven. Ella no puede evitar sentirse atraída por él, y él, por su parte, sigue buscando maneras de demostrarle que sus sentimientos son genuinos. Pero la barrera que separa a los dos sigue siendo insalvable. Preciosa, consciente de su origen gitano, teme que su amor por él solo pueda traerle sufrimiento y que nunca será aceptada en el mundo de Andrés. En una conversación entre Preciosa y Rosaura, Preciosa expresa sus temores y su frustración. A pesar de la atracción que siente por Andrés, sabe que la diferencia de clases es un obstáculo que no puede ignorar. En este diálogo, Cervantes profundiza en la psicología de los personajes. Preciosa, a pesar de su juventud, se muestra como una mujer sabia que comprende las limitaciones de la vida y las reglas sociales que rigen su mundo. Pero también muestra su vulnerabilidad, el deseo de amor verdadero que choca con las expectativas que se tienen de ella como gitana. Por su parte, Andrés continúa luchando por su amor, pero también empieza a dudar de su decisión de seguir adelante con algo que parece imposible. Su encuentro con los gitanos le ha dejado una impresión profunda,
pero también lo ha hecho consciente de que este amor podría tener consecuencias que no había considerado inicialmente. Sin embargo, su corazón lo impulsa a continuar, y decide que no dejará que las barreras sociales lo separen de Preciosa. En este capítulo, Cervantes nos presenta las tensiones internas de los personajes. Por un lado, está el amor juvenil e idealista de Andrés, quien cree que el amor puede superar todas las barreras. Por el otro, está la realidad dura y cruel de Preciosa, quien sabe que las diferencias sociales no se pueden ignorar fácilmente. Ambos personajes están atrapados en un torbellino de emociones que, a lo largo de la novela, los llevará a enfrentarse con sus propios valores, deseos y limitaciones. En este segundo capítulo de La Gitanilla, la relación entre Preciosa y Andrés se complica aún más. Andrés está dispuesto a luchar por su amor, pero Preciosa sigue siendo reacia debido a las diferencias sociales y el temor a las repercusiones de su amor. La historia sigue desarrollándose mientras ambos personajes luchan con sus propios sentimientos y los obstáculos externos que se les presentan. Cervantes nos muestra las tensiones entre el deseo y la realidad, entre lo ideal y lo posible, en una historia que no solo es romántica, sino también profundamente social. Capítulo 3. La gitanilla, la prueba del amor y los secretos. El capítulo empieza con Andrés decidido a demostrar que su amor por Preciosa es verdadero y que, a pesar de las diferencias sociales que lo separan, está dispuesto a luchar por ella. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, Preciosa sigue siendo reacia a ceder a sus sentimientos, pues sabe que el amor que ofrece Andrés podría no ser suficiente para superar los obstáculos que la sociedad y su propio origen le imponen. En este capítulo, Cervantes da un giro interesante a la trama al poner a prueba tanto el amor de Andrés como la determinación de Preciosa. La joven gitana decide hacer una prueba a Andrés para poner a prueba su amor y su carácter. Preciosa, consciente de que los hombres nobles a menudo se dejan llevar por la atracción superficial y la pasión del momento, decide desafiar a Andrés a una situación que revele la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Preciosa le propone a Andrés que se someta a una dura prueba de amor, en la que tendrá que demostrar no solo su valentía, sino también su capacidad de sacrificio. Preciosa, en su corazón, teme que Andrés no sea capaz de soportar las dificultades de la vida gitana, una vida llena de incertidumbres y lucha constante. Ella quiere asegurarse de que, si él está dispuesto a seguirla, será por amor verdadero, no por una simple fascinación por su belleza o su misterioso origen. Andrés, aunque dubitativo al principio, acepta el desafío de Preciosa sin pensarlo demasiado. Su amor por ella es tan profundo que está dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa con tal de ganarse su corazón. La prueba que Preciosa le propone es ardua y peligrosa. Andrés debe entrar en el campamento gitano y convivir con ellos durante un tiempo, enfrentando las adversidades, los prejuicios y las dificultades que conlleva vivir en una comunidad marginada por la sociedad. Preciosa le advierte que la vida gitana no es fácil, que no tiene el lujo ni la comodidad a la que está acostumbrado. Sin embargo, Andrés no se deja intimidar por estas palabras y se adentra en el mundo de los gitanos, dispuesto a demostrar su amor por Preciosa. A medida que avanza en la historia, Cervantes crea una atmósfera de tensión creciente, donde los sentimientos de los personajes se entrelazan con los prejuicios sociales de la época. Mientras tanto, en el campamento gitano, Andrés comienza a entender mejor la realidad de la vida gitana. Se encuentra con la desconfianza de los demás gitanos, quienes no ven con buenos ojos la presencia de un noble entre ellos. Sin embargo, Andrés se esfuerza por ganarse la confianza de la comunidad, mostrando que su intención es sincera y que, aunque es de una clase social diferente, está dispuesto a compartir la vida con ellos. El contraste entre el mundo lujoso de la nobleza y la dura realidad de los gitanos se hace más palpable en este capítulo. El capítulo también profundiza en la psicología de Preciosa. A pesar de su amor por Andrés, ella sigue luchando con el temor de que él no pueda soportar la vida gitana, que su amor sea una ilusión pasajera. Preciosa sabe que su amor por él está lleno de obstáculos que no se pueden superar fácilmente, y no está dispuesta a permitir que Andrés sufra por su amor si las circunstancias no lo permiten. Su lucha interna refleja la angustia de alguien que quiere amar pero que, al mismo tiempo, teme las consecuencias de ese amor. En este capítulo, Cervantes también introduce a otros personajes importantes, como Rosaura, la amiga de Preciosa, que observa con cautela los sentimientos de Andrés. Rosaura, con su experiencia de vida, es mucho más escéptica sobre las intenciones de Andrés, y no duda en advertirle a Preciosa que los nobles solo buscan pasar un buen rato con las mujeres gitanas y luego las abandonan. A lo largo de la novela, la relación entre Preciosa y Rosaura será fundamental,
pues Rosaura representa una visión más pragmática del amor, mientras que Preciosa, a pesar de su realidad, sigue alimentando la esperanza de que el amor verdadero es posible. El capítulo termina con Andrés enfrentándose a la dura vida en el campamento gitano, donde sus ideales y su amor por Preciosa son puestos a prueba. No sabe cuánto tiempo podrá resistir las dificultades, pero su determinación es firme. A pesar de las adversidades, sigue buscando la manera de acercarse más a Preciosa, esperando que, al final, ella reconozca su amor y su dedicación. En este tercer capítulo de La Gitanilla, vemos cómo el amor de Andrés por Preciosa se pone a prueba. Él acepta una dura prueba para demostrar que su amor es verdadero, mientras que Preciosa, aunque enamorada, sigue siendo cautelosa debido a las diferencias sociales y el peligro de sufrir por un amor que no sea correspondido. La historia avanza mientras Andrés se enfrenta a la vida gitana, y la tensión entre el deseo y la realidad sigue creciendo. Capítulo 4. La vida gitana y los desafíos de Andrés. El sol se alzaba sobre los campos cuando Andrés despertó en su primera mañana en el campamento gitano. Las noches al aire libre, con el viento silbando entre los árboles y el murmullo de los gitanos preparando sus tareas, eran un cambio radical para él. Acostumbrado a la comodidad de su hogar noble, sintió por primera vez el peso de su decisión. Los gitanos no le dieron una cálida bienvenida. Para ellos, un caballero que abandona su mundo por amor a una gitana no era más que una historia repetida, muchas veces con un desenlace trágico. La desconfianza se reflejaba en sus miradas y murmuraciones. Incluso el anciano jefe del grupo, quien hasta entonces se había mantenido en silencio, lo miraba con recelo. Preciosa, aunque mantenía una actitud serena, observaba atentamente cómo Andrés se desenvolvía en este nuevo entorno. No quería facilitarle las cosas. Si él realmente quería estar con ella, debía demostrar que podía resistir las dificultades sin depender de su noble cuna. Los gitanos decidieron poner a prueba la voluntad de Andrés. Desde el amanecer, lo enviaron a realizar tareas que nunca antes había hecho: cuidar el ganado, acarrear agua, recoger leña y ayudar en la preparación de la comida. El trabajo físico, al que no estaba acostumbrado, lo agotó rápidamente, pero no se rindió. Con cada tarea, se obligaba a sí mismo a continuar, con la mirada fija en Preciosa, que lo observaba de lejos, sin decir una palabra de aliento, pero tampoco de burla. A lo largo del día, Andrés comenzó a notar los matices de la vida gitana. No todo era adversidad, también había una gran camaradería entre los miembros del grupo. A medida que trabajaba, empezó a entender mejor sus costumbres, su libertad, su forma de ver el mundo. Para los gitanos, la vida no se regía por las mismas normas que para los nobles. No había grandes riquezas ni títulos, pero sí una independencia que ningún hombre de la corte podría tener. Sin embargo, no todos los gitanos lo veían con indiferencia. Una joven llamada Carducha, con ojos oscuros y una actitud coqueta, se acercó a él con sonrisas y palabras dulces. Aunque Andrés no le prestó demasiada atención, su cercanía no pasó desapercibida para Preciosa, quien, aunque no lo mostraba, sentía un leve malestar al ver cómo otra mujer intentaba acaparar la atención de su pretendiente. Las noches en el campamento eran aún más difíciles. Mientras el grupo se reunía alrededor del fuego para contar historias y cantar, Andrés, agotado por el día, apenas tenía fuerzas para mantenerse despierto. Pero no quería mostrar debilidad. Se forzó a escuchar las conversaciones, a aprender sobre la historia de los gitanos y su modo de vida. El líder del grupo, viendo su determinación, decidió darle una oportunidad para probarse ante todos. Le pidió que recitara un poema o cantara una canción, como lo hacían los gitanos para demostrar su talento y valor. Andrés, que nunca había sido un hombre de espectáculos, se sintió nervioso, pero no podía rechazar la oportunidad. Miró a Preciosa, que lo observaba con curiosidad, y tomó aire. Recordando los versos que alguna vez había leído en su hogar, improvisó una poesía sobre el amor y la libertad, sobre cómo su corazón había sido atrapado por la belleza de una gitana y cómo estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. El silencio se apoderó del grupo. Los gitanos, acostumbrados a la música y la poesía, escucharon con interés. Cuando terminó, hubo un murmullo de aprobación. Tal vez no era uno de ellos todavía, pero al menos había demostrado tener alma de poeta. Preciosa, por primera vez, dejó escapar una leve sonrisa. Tal vez Andrés realmente tenía algo especial. Esa noche, mientras todos se retiraban a descansar, Preciosa se acercó a Andrés y le dijo en voz baja:
No está mal para un noble que nunca ha dormido bajo las estrellas. Pero aún te queda mucho por aprender. Andrés asintió, comprendiendo que el camino hacia el corazón de Preciosa aún era largo y lleno de pruebas. En este capítulo, Andrés comienza su adaptación a la vida gitana, enfrentándose a desafíos físicos y a la desconfianza del grupo. Preciosa lo observa sin facilitarle el camino, mientras que otros gitanos, como Carducha, intentan acercarse a él. A pesar de su agotamiento, Andrés demuestra su determinación y, con un poema improvisado, logra ganarse un poco de respeto dentro del grupo. Sin embargo, Preciosa deja claro que aún no ha superado todas las pruebas. Capítulo 5. La prueba del honor. El sol despuntaba entre las colinas cuando Andrés se despertó, con el cuerpo adolorido tras un día de arduo trabajo. Se sentía exhausto, pero al mismo tiempo más decidido que nunca. Cada jornada en el campamento le enseñaba algo nuevo, no solo sobre los gitanos, sino sobre sí mismo. Esa mañana, el líder de los gitanos se acercó a él con expresión seria. «Si deseas ser uno de nosotros», dijo con voz grave, «no basta con trabajar. Debes demostrar que eres digno de nuestra confianza». Andrés asintió sin dudar. «Estoy dispuesto a cualquier prueba». El anciano sonrió levemente y señaló hacia un grupo de gitanos que se reunían en un claro del bosque. En el centro, dos hombres se enfrentaban en un combate amistoso. No eran peleas violentas, sino demostraciones de habilidad y resistencia, una manera de demostrar su valía dentro del grupo. «Debes probar tu fuerza», explicó el anciano. «No pedimos que seas el más fuerte, pero sí que no temas defenderte». Andrés miró a su alrededor. Nunca había sido un hombre de lucha, pero sabía que rechazar la prueba significaría perder todo lo que había ganado hasta ahora. Se preparó para el combate contra un gitano robusto de nombre Bartolo, conocido por su destreza y su carácter rudo. Bartolo, con una sonrisa burlona, se acercó a Andrés. «¿Estás seguro de esto, caballero?», preguntó con tono sarcástico. «¿No querrás manchar tu elegante ropa con el polvo del camino?». Andrés no respondió. En su interior, sabía que no podía retroceder. El enfrentamiento comenzó. Bartolo atacó con rapidez, y Andrés apenas tuvo tiempo de esquivar el primer golpe. No tenía la experiencia de su oponente, pero poseía agilidad e inteligencia. En lugar de enfrentar la fuerza con fuerza, decidió usar la estrategia. Evitó los golpes directos y esperó pacientemente su oportunidad. Los gitanos se congregaron alrededor, gritando y animando la lucha. Preciosa observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que Andrés no tenía las mismas habilidades que Bartolo, pero también intuía que poseía una determinación inquebrantable. En un descuido de Bartolo, Andrés vio su oportunidad. Con un rápido movimiento, esquivó un golpe y logró hacer que su adversario perdiera el equilibrio. Aprovechando la situación, lo empujó con firmeza, haciéndolo caer al suelo. Hubo un momento de silencio antes de que los gitanos estallaran en risas y aplausos. Bartolo, sorprendido, se incorporó y miró a Andrés con una expresión diferente. En lugar de enojo, había respeto en sus ojos. «Nada mal, caballero», dijo, extendiéndole la mano. «Tienes agallas». Andrés tomó su mano con firmeza, sabiendo que había ganado su primera victoria real dentro del grupo. Esa noche, mientras los gitanos se reunían alrededor del fuego, el anciano líder se dirigió a Andrés con solemnidad. «Has demostrado valor, pero aún hay una última prueba. No solo basta con la fuerza, sino también con el honor». Andrés sintió que la conversación tomaba un giro inesperado. «Mañana nos dirigiremos a la ciudad para hacer negocios», continuó el anciano. «Algunos de los nuestros tienen talento para el engaño y la astucia. Pero tú, muchacho, debes probar que eres diferente». Le entregó un pequeño bolso con monedas de plata. «Debes vender estos objetos en la plaza y regresar con lo que obtengas. No nos interesa la cantidad, sino que lo hagas con honestidad». Era una prueba más compleja de lo que parecía. Para los gitanos, el comercio y la astucia eran parte de su vida, pero el anciano quería ver si Andrés se mantenía fiel a sus principios o si caía en la tentación de aprovecharse de los demás. Esa noche, Preciosa se acercó a Andrés mientras él se preparaba para dormir. «Has hecho bien hoy», dijo en voz baja. «Pero recuerda, no todo es fuerza. A veces, la verdadera prueba es seguir siendo uno mismo en un mundo que quiere cambiarte». Andrés asintió,
comprendiendo el mensaje oculto en sus palabras. Sabía que el día siguiente marcaría otro punto decisivo en su viaje. En este capítulo, Andrés enfrenta una prueba de fuerza en el campamento gitano y logra ganarse el respeto de los suyos al demostrar inteligencia y valentía en un combate. Sin embargo, una nueva prueba lo espera: demostrar su honor en la ciudad, enfrentándose a la tentación de la trampa y el engaño. Preciosa le advierte que lo más difícil no es luchar, sino mantenerse fiel a sus principios. Capítulo 6. La prueba de la honestidad. Andrés se despertó con los primeros rayos del sol. La bolsa con monedas que le había entregado el anciano líder pesaba en su bolsillo, no tanto por su contenido, sino por la responsabilidad que implicaba. Su prueba no era de fuerza ni de astucia, sino de principios. Acompañado por un grupo de gitanos, Andrés llegó a la ciudad. A diferencia del ambiente libre y salvaje del campamento, las calles estaban llenas de comerciantes que voceaban sus productos, niños que corrían entre los puestos y señores de aspecto serio que negociaban con mirada calculadora. Los gitanos se dispersaron rápidamente, cada uno con su propio negocio que atender. Andrés se quedó en un rincón de la plaza, observando con detenimiento antes de decidir cómo proceder. Sabía que la venta no sería fácil. Aunque su apariencia lo distinguía de los gitanos de nacimiento, seguía siendo un forastero en ese entorno. Un comerciante de telas, un hombre robusto de barba gris, lo observó con curiosidad. «Muchacho, ¿qué vendes?», preguntó con desconfianza. Andrés abrió la bolsa y mostró los pequeños objetos que le habían dado: anillos de cobre, algunas baratijas de plata y un par de peines de madera finamente tallados. «Son piezas de buena calidad», dijo con seguridad, «y las ofrezco a un precio justo». El comerciante rió con burla. «¿Justo? Muchacho, aquí no se sobrevive siendo justo. Se sobrevive sabiendo cuándo cobrar más y cuándo pagar menos». Andrés mantuvo la calma. Sabía que no debía ceder a la presión. A lo largo de la mañana, varios compradores se acercaron. Algunos intentaron aprovecharse de su aparente inexperiencia, ofreciéndole precios ridículamente bajos. Otros le sugirieron aumentar el valor de las piezas y quedarse con la diferencia. Pero Andrés no se dejó tentar. Negoció con paciencia, vendiendo cada artículo por un precio razonable. Cuando la última pieza cambió de manos, sintió un extraño alivio. No había ganado una fortuna, pero tampoco había caído en la tentación del engaño. Con el dinero en la bolsa, regresó al campamento. El anciano líder lo esperaba junto al fuego. «Dime, muchacho», dijo con voz tranquila, «¿hiciste lo que te pedí?». Andrés le entregó la bolsa con las ganancias. «Vendí cada pieza con honestidad. No gané más de lo que valían, pero tampoco acepté menos». El anciano sonrió levemente. «Has superado la prueba. No porque hayas traído dinero, sino porque has demostrado que no necesitas engañar para sobrevivir». Los gitanos alrededor asintieron con aprobación. Preciosa, que había estado observando desde la distancia, sonrió con orgullo. Esa noche, Andrés comprendió que había dado otro paso en su viaje. No solo había pasado una prueba, sino que había reafirmado quién era realmente. En este capítulo, Andrés enfrenta la prueba de la honestidad en la ciudad, resistiendo la tentación de la trampa y la avaricia. Logra vender los objetos de manera justa y regresa con la prueba de su integridad. El anciano líder lo reconoce como alguien digno de confianza, y Preciosa comienza a mirarlo con nuevos ojos. Capítulo 7. La sombra de la sospecha. La luna iluminaba tenuemente el campamento gitano cuando Andrés regresó de la ciudad. Su corazón latía con satisfacción, sintiéndose por primera vez verdaderamente aceptado. Sin embargo, en la penumbra de la noche, algo no estaba bien. Cuando se acercó al fuego central, notó un grupo de gitanos susurrando entre sí. Al verlo llegar, sus voces se apagaron de golpe, y sus miradas recelosas se posaron sobre él. El anciano líder lo llamó con un gesto serio. «Andrés, ha ocurrido algo grave», dijo con un tono más frío de lo habitual. «Hoy, mientras estabas en la ciudad, alguien robó una bolsa de oro de uno de nuestros comerciantes». Andrés frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». Uno de los gitanos, un hombre delgado de mirada astuta, cruzó los brazos y dijo con dureza: «La bolsa fue robada justo después de que tú te marcharas. Nadie aquí hubiera hecho algo así, excepto un forastero». El peso de la acusación cayó sobre Andrés como un balde de agua helada. «No he robado nada», replicó con firmeza.
Estuve todo el día vendiendo en la ciudad, como se me pidió. Pero la sospecha ya estaba sembrada. Algunos gitanos murmuraban entre sí, y otros lo miraban con desconfianza. Solo Preciosa mantuvo su postura, con los labios apretados y la mirada firme, pero sin intervenir todavía. El anciano suspiró y se frotó la barba. Aquí, la confianza lo es todo, muchacho. Si no podemos confiar en ti, no puedes quedarte. Andrés sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Había luchado tanto para ganarse un lugar entre ellos, y ahora estaba al borde de perderlo todo. Entonces déjenme probar mi inocencia, dijo con decisión. Si realmente alguien robó la bolsa, entonces ese alguien debe haber dejado rastros. El anciano asintió lentamente. Bien, tienes hasta mañana al amanecer para demostrar que no fuiste tú. Andrés no perdió tiempo. Se alejó del grupo y comenzó a investigar. Caminó por el campamento, analizando cada detalle. Recordó las palabras del anciano: la bolsa fue robada después de que él partió. ¿Quién más había tenido oportunidad? Buscó entre las tiendas y los rincones oscuros, hasta que algo llamó su atención. Cerca de uno de los carromatos, vio huellas desordenadas en la tierra. Se agachó para examinarlas. No eran de botas grandes como las suyas, sino más pequeñas y ligeras. Siguió el rastro hasta un viejo barril de madera. Con cuidado, lo movió a un lado y vio un pequeño bulto de tela escondido detrás. Lo tomó y lo abrió. Dentro, la bolsa de oro brillaba bajo la luz de la luna. Se irguió con el hallazgo en la mano y una sensación de alivio en el pecho. Pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió de entre las sombras. Era el gitano delgado que lo había acusado antes. Eso no te pertenece, muchacho, dijo con una sonrisa venenosa. Andrés entendió al instante. Había sido él. ¿Fuiste tú quien robó la bolsa?, preguntó en voz baja. El gitano se encogió de hombros. Digamos que necesitaba que alguien más cargara con la culpa. Y tú llegaste en el momento justo. Andrés apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. Vamos a ver qué dice el anciano sobre esto. El gitano intentó bloquearle el paso, pero Andrés fue más rápido. Con un movimiento ágil, esquivó el intento de retenerlo y corrió hacia el fuego central. Cuando llegó, levantó la bolsa ante todos. Aquí está lo que se perdió. Y también he descubierto quién es el verdadero ladrón. El anciano tomó la bolsa y la examinó con cuidado. Luego miró a Andrés con una mezcla de respeto y alivio. Has probado tu inocencia, dijo finalmente. El gitano culpable fue señalado por varios de sus compañeros, y ante la evidencia, no tuvo más remedio que confesar. Esa noche, Andrés no solo recuperó su honor, sino que también ganó algo más importante: la confianza inquebrantable de los gitanos. Preciosa, que había observado en silencio todo el tiempo, se acercó y le susurró: «Eres más que un simple forastero, Andrés». Y por primera vez, él sintió que realmente pertenecía a aquel mundo. En este capítulo, Andrés es acusado de un robo que no cometió. Para probar su inocencia, investiga por su cuenta y descubre al verdadero ladrón. Gracias a su determinación y astucia, logra limpiar su nombre y fortalecer su lugar entre los gitanos. Capítulo 8. La prueba del destino. El alba apenas despuntaba cuando el anciano líder del campamento convocó a todos en torno a la fogata. La brisa de la mañana traía consigo un aire de solemnidad. Andrés, aún con la adrenalina de la noche anterior, se encontraba entre la multitud, sin saber lo que estaba por venir. El anciano alzó la voz, con la mirada fija en él. Andrés, has demostrado valor e inteligencia, pero hay algo más que debe ser probado. Nadie puede ser parte de los nuestros sin antes superar la prueba del destino. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos sonreían con complicidad, mientras otros miraban a Andrés con expectativa. ¿De qué se trata esa prueba?, preguntó con cautela. El anciano sonrió con un brillo en los ojos. Debes demostrar que eres digno de llamarte gitano. Y para ello, tendrás que superar 3 desafíos. Andrés sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué clase de desafíos? Un hombre robusto de la tribu, llamado Beltrán, se adelantó con una sonrisa desafiante. El primero es una prueba de fuerza. Beltrán sacó un tronco grueso y lo colocó en el suelo. Deberás levantarlo sobre tus hombros y cargarlo hasta la colina sin dejarlo caer. Andrés observó el tronco. No era imposible,
pero requeriría toda su energía. Respiró hondo y, con un esfuerzo tremendo, lo levantó. Cada paso era un desafío, pero la determinación lo impulsaba. Al llegar a la cima, dejó caer el tronco y alzó los brazos, jadeando pero victorioso. Los gitanos aplaudieron y rieron con entusiasmo. «Bien hecho», gritó alguien. «Pero aún quedan 2 pruebas». El anciano asintió y señaló a una mujer que traía un par de cuchillos brillantes. «La segunda prueba es la destreza. Debes lanzar estos cuchillos y acertar en el blanco». Un tablón de madera con un círculo pintado en el centro fue colocado a unos 10 pasos de distancia. Andrés tomó un cuchillo, sintiendo el peso en su mano. Nunca había lanzado uno antes, pero confiaba en su precisión. Apuntó, respiró hondo y lanzó. El cuchillo se clavó en el borde del círculo. No era perfecto, pero había acertado. Tomó el segundo cuchillo, ajustó su postura y lo lanzó con más seguridad. Esta vez, el filo se hundió en el centro del blanco. Los gitanos estallaron en vítores. «Nada mal para un novato», rió Beltrán, dándole una palmada en la espalda. Pero la última prueba era la más importante. El anciano hizo un gesto a Preciosa, quien se acercó con una pequeña urna de barro. «La última prueba es la del corazón», anunció. «Debes responder con sinceridad. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu antiguo mundo y aceptar el destino que te ofrecemos?» El campamento quedó en silencio. Todos esperaban su respuesta. Andrés miró a Preciosa, que le devolvía la mirada con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que su decisión definiría su futuro. Tomó aire y habló con firmeza. «No tengo dudas. Mi destino está aquí, con ustedes». El anciano sonrió y, con un movimiento ceremonioso, rompió la urna en el suelo. «Entonces, desde hoy, eres uno de los nuestros». Un grito de júbilo estalló entre los gitanos. Andrés había superado la prueba del destino y, con ello, había sellado su destino junto a Preciosa. En este capítulo, Andrés enfrenta 3 pruebas para ser aceptado como gitano, una de fuerza, una de destreza y una última de compromiso. Supera cada una con determinación y, al final, confirma su lealtad a la comunidad y a su amor por Preciosa. Capítulo 9. La duda y la traición. La noche cubría el campamento gitano con su manto estrellado. Andrés, ahora un miembro más de la tribu, se sentía satisfecho, pero en su corazón empezaban a germinar dudas. ¿Realmente había dejado atrás su antiguo mundo? ¿Podría vivir toda su vida de esta manera? Mientras paseaba cerca del bosque, escuchó un murmullo entre los árboles. Se acercó con cautela y distinguió 2 voces en una conversación acalorada. «No podemos permitirlo, Juana», decía un hombre con tono airado. «Ese forastero no es de los nuestros. No importa cuántas pruebas haya superado, nunca será un verdadero gitano». Andrés se quedó helado. Conocía esa voz. Era Beltrán, el mismo que lo había retado en la prueba de fuerza. «Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», insistió Beltrán. «Preciosa no puede estar con él». Andrés sintió un nudo en la garganta. La traición siempre llegaba de donde menos se esperaba. Se alejó sin ser visto, con el corazón latiendo con fuerza. La noticia lo devastaba, pero más que la ira, lo invadía la preocupación. ¿Qué planeaban hacerle? ¿Preciosa sabía algo de esto? Esa misma noche, buscó a la joven y la encontró a la orilla del río, con la luna reflejándose en sus ojos. «Preciosa, debo hablar contigo», dijo Andrés con urgencia. Ella notó la seriedad en su voz y asintió. «¿Qué ocurre, Andrés? Algunos gitanos no confían en mí. Creen que no pertenezco aquí y que tú no deberías estar conmigo». Preciosa bajó la mirada. «Lo sé», susurró. «He oído rumores». Andrés sintió un golpe en el pecho. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque confiaba en que demostrarías tu valía», respondió ella, tomándole las manos. «Pero Andrés, en nuestra comunidad, la sangre lo es todo. Algunos nunca te aceptarán del todo». Andrés sintió el peso de la verdad en esas palabras. Por más que lo intentara, para algunos siempre sería un extraño. «Entonces, ¿qué debemos hacer?» Preciosa suspiró. «No lo sé, pero algo me dice que el destino nos pondrá a prueba una vez más». La brisa nocturna trajo consigo una sensación de peligro inminente. Andrés comprendió que su lucha no había terminado. En este capítulo,
Andrés descubre que algunos gitanos no lo aceptan y conspiran contra él. Al enfrentar a Preciosa, ella confirma que su amor no será fácil, pues el prejuicio dentro de la comunidad podría separarlos. Capítulo 10. El peligro acecha. La noche avanzaba silenciosa en el campamento gitano. Andrés, aún inquieto por su conversación con Preciosa, no lograba conciliar el sueño. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada murmullo le resultaba sospechoso. Esa inquietud no era infundada. A lo lejos, junto a una carreta, Beltrán y un grupo de gitanos se reunían en secreto. «No podemos permitir que ese forastero permanezca aquí», insistió Beltrán con voz baja pero firme. «No es uno de los nuestros y nunca lo será. Pero la jefa lo ha aceptado», susurró otro gitano. «¿Te atreverás a desafiar su decisión?» Beltrán apretó los dientes. «No abiertamente. Pero un accidente puede ocurrir en cualquier momento». La traición estaba en marcha. Mientras tanto, Andrés caminaba por el campamento cuando sintió que alguien lo observaba. Giró bruscamente y vio una figura desaparecer entre las sombras. «¿Quién está ahí?», exclamó. El silencio fue su única respuesta. Pero no estaba solo. Una mano se posó en su hombro y, al girarse, encontró los ojos preocupados de Preciosa. «Debemos irnos», susurró ella. «No estás seguro aquí». Andrés sintió que su pecho se oprimía. «No puedo huir. Si lo hago, solo confirmo sus sospechas». «No es huir», insistió Preciosa, «es sobrevivir». Andrés suspiró. Sabía que ella tenía razón, pero abandonar el campamento significaba perderlo todo, incluido su amor. En ese momento, un grito se escuchó en la lejanía. Algo estaba a punto de ocurrir. En este capítulo, la conspiración contra Andrés toma fuerza. Mientras Beltrán planea deshacerse de él, Preciosa le advierte del peligro. Andrés se debate entre quedarse y enfrentar a sus enemigos o huir para salvar su vida. Capítulo 11. La emboscada. La brisa nocturna agitaba las telas de las tiendas gitanas, mientras el fuego de la hoguera iluminaba sombras inquietantes. Andrés se mantenía alerta, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que algo no estaba bien. No tardó en confirmarlo. A lo lejos, divisó un grupo de gitanos reunidos, cuchicheando con urgencia. Entre ellos, Beltrán lo miraba con una expresión fría, calculadora. Preciosa se acercó sigilosamente a Andrés y le susurró. «Esta noche planean atacarte. Debemos huir ahora». El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Si huyo, demostraré que tienen razón en desconfiar de mí». «No es cobardía, Andrés, es sobrevivir», insistió ella. «No puedo permitir que te hagan daño». Andrés sabía que no tenía muchas opciones. Si se quedaba, corría el riesgo de ser emboscado. Si huía, quedaría como un traidor. De pronto, un ruido a sus espaldas lo hizo girarse. Varios gitanos lo rodeaban. Beltrán dio un paso al frente. «Has estado demasiado tiempo aquí, forastero», dijo con voz firme. «No eres uno de nosotros». «La jefa me aceptó en la comunidad», respondió Andrés con calma, pero su pulso se aceleraba. Beltrán sonrió con malicia. Eso fue un error. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, Beltrán lanzó un golpe. Andrés logró esquivarlo, pero pronto otros se abalanzaron sobre él. Se defendió como pudo, luchando con todas sus fuerzas, pero eran demasiados. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Preciosa intervino. «Deténganse», gritó con autoridad. El grupo titubeó. «Si le tocan, responderán ante mí y ante la jefa». El silencio cayó sobre el campamento. Nadie quería desafiar la autoridad de Preciosa. Beltrán apretó los puños y escupió al suelo. «Esto no ha terminado». Se retiró, seguido por los demás. Andrés respiró hondo, sintiendo el peligro aún latente. «No puedes quedarte aquí», dijo Preciosa. «Ahora sí que vendrán por ti». Andrés la miró fijamente. «Si me voy, te perderé». Los ojos de Preciosa brillaron con emoción contenida. «Si te quedas, podríamos perderlo todo». El dilema era claro. La decisión, inevitable. En este capítulo, Andrés es confrontado por Beltrán y sus seguidores. Tras un enfrentamiento, Preciosa interviene para salvarlo. Sin embargo, el peligro sigue latente,
y la única opción parece ser escapar. Capítulo 12. La decisión de Andrés. El campamento estaba en calma, pero en la mente de Andrés reinaba el caos. La advertencia de Preciosa retumbaba en sus pensamientos. Si se quedaba, corría peligro; si se marchaba, la perdería. Se encontraba sentado a la orilla del bosque, observando las llamas de la hoguera danzar con el viento. Sus manos estaban enrojecidas por la lucha de la noche anterior, pero lo que más le dolía era la incertidumbre. Preciosa apareció a su lado en silencio. «Debemos partir antes del amanecer», dijo con voz contenida. «He arreglado todo para que podamos huir sin ser vistos». Andrés la miró fijamente. «¿Estás dispuesta a dejarlo todo por mí?» Ella bajó la vista. «No se trata solo de ti, Andrés. Esta vida me ha dado mucho, pero también me ha puesto límites que no deseo aceptar. Contigo, puedo buscar un nuevo comienzo». El peso de sus palabras era inmenso. Andrés comprendió entonces que su amor no era solo una pasión pasajera, sino un anhelo de libertad compartido. «Si partimos juntos, no habrá vuelta atrás», advirtió él. «Entonces, no volvamos». El sonido de pasos los alertó. Desde las sombras emergió la jefa de los gitanos. «Sabía que esto pasaría», dijo con tono sereno. «Nadie puede cambiar el destino». Preciosa y Andrés se miraron preocupados, pero la anciana no parecía enojada. «Si has de marcharte, hazlo con mi bendición, Preciosa», continuó. «Pero sé que el mundo no será amable contigo». «No lo será», respondió ella, «pero prefiero enfrentarlo a vivir encadenada a un destino que no elegí». La jefa suspiró y sacó una pequeña bolsa de tela. «Llévate esto. Son algunas monedas y joyas que pueden ayudarte en el camino». Andrés no podía creerlo. ¿Nos está dejando ir? La anciana asintió. Los gitanos no encierran a los suyos. Pero tampoco olvidan. Sé feliz, Preciosa, pero nunca dejes de ser quien eres. Preciosa abrazó a la mujer con gratitud contenida. Andrés, aún incrédulo, tomó su mano y se preparó para partir. El horizonte comenzaba a teñirse de tonos dorados. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. En este capítulo, Andrés y Preciosa deciden huir juntos, dejando atrás la comunidad gitana. La jefa, lejos de castigarlos, les da su bendición y algunos recursos para su viaje, marcando un punto de no retorno en sus vidas. Capítulo 13. El viaje incierto. El alba cubría el cielo con tonos rosados cuando Andrés y Preciosa abandonaron el campamento. Atrás quedaban las fogatas apagadas, las risas de los gitanos y una vida que, aunque difícil, había sido su hogar. Cabalgaban juntos por un sendero angosto, rodeados de árboles que susurraban con el viento. Preciosa, envuelta en un manto oscuro, se mantenía firme, aunque en su pecho palpitaban dudas. Andrés, con la vista al frente, sentía el peso de la responsabilidad. Ahora debía protegerla. ¿Tienes miedo?, preguntó él, rompiendo el silencio. No del viaje, sino de lo que encontraremos al final de él, respondió ella. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Andrés sabía que no sería fácil. Sin una posición clara en la sociedad, sin dinero suficiente para comenzar una nueva vida, dependían solo de su ingenio y de la bondad del destino. A medida que avanzaban, la espesura del bosque se abrió hacia un valle donde se divisaba un pequeño pueblo. Decidieron detenerse en una posada para descansar y planear su siguiente movimiento. El posadero los observó con curiosidad cuando entraron. «Buenas noches, viajeros. ¿De dónde vienen?». Andrés, preparado para las preguntas, respondió con naturalidad. «De un largo camino. Solo buscamos hospedaje por una noche». El hombre asintió, aunque sus ojos se fijaron en Preciosa con una mezcla de admiración y recelo. «Pocas mujeres viajan con tan poca compañía», comentó. «Deben tener cuidado en estos tiempos». Preciosa bajó la mirada, incómoda. Andrés tomó su mano con firmeza. «Lo tendremos». La noche transcurrió tranquila, pero en el fondo de la posada se oían murmullos de otros huéspedes. No tardaron en notar que su presencia no pasaba desapercibida. En el aire flotaba una sensación de peligro, un recordatorio de que su libertad aún no estaba asegurada. Andrés pasó la noche en vela, con la mano en la empuñadura de su espada. La aventura apenas comenzaba. En este capítulo, Andrés y Preciosa comienzan su viaje lejos de la comunidad gitana.
Se hospedan en una posada, donde perciben que no pasarán desapercibidos. La incertidumbre del futuro y los posibles peligros se hacen cada vez más evidentes. Capítulo 14. Encuentros y revelaciones. El amanecer llegó con el sol despuntando lentamente en el horizonte, iluminando el camino polvoriento que Andrés y Preciosa recorrían a paso firme. El aire frío de la mañana se despejaba mientras la cálida luz del sol tocaba la tierra, revelando todo lo que el día les traía. A pesar de la belleza del paisaje, un sentimiento de incertidumbre seguía atenazando sus corazones, especialmente en el caso de Preciosa, que no podía dejar de pensar en las dificultades que les esperaban. Por fin, después de varias horas de marcha, llegaron a un pequeño pueblo. En sus rostros se reflejaba el cansancio, pero no perdían la esperanza de encontrar algo de refugio y tranquilidad. En el mercado, entre los sonidos de las voces y los gritos de los mercaderes, se hacía sentir un aire de vibrante actividad. Preciosa, disimulando su nerviosismo, caminaba junto a Andrés, que, al estar acostumbrado a los viajes, se mantenía alerta ante todo lo que pudiese ocurrir. La ciudad parecía tranquila, pero Andrés sabía que nunca debía confiarse. En uno de los puestos del mercado, Preciosa detuvo su paso al ver una pieza de tela que la atraía, un tejido rojo que parecía haber sido hecho a mano, tan delicado que no pudo evitar acercarse para tocarlo. Andrés la observaba con cierta desconfianza, pero no dijo nada. Ella, sin embargo, no se percató de que en el puesto se encontraba un viejo conocido, un joven de mirada profunda y gestos calculadores, uno de los gitanos de su pasado, que la reconoció al instante. «Preciosa», exclamó el joven, sorprendiendo a todos a su alrededor. La joven giró bruscamente, y sus ojos se encontraron con los del joven gitano. El temor la invadió por un instante, pues la vida que había dejado atrás no era algo que deseaba revivir, pero, al mismo tiempo, una sensación de curiosidad despertó en ella al ver a aquel antiguo compañero. «¿Tú aquí?», preguntó Preciosa, sin saber qué más decir. El joven no perdió la oportunidad de acercarse, sonriendo de manera sardónica, como si fuera dueño de la situación. «¿Creías que podrías escapar de todos nosotros tan fácilmente?», dijo con voz baja, cargada de significado. Preciosa lo miraba con cautela, y Andrés, que había estado observando la escena, se acercó rápidamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Preciosa. «¿Qué quieres?», le preguntó Andrés, en tono firme. El joven gitano lo evaluó por un momento, pareciendo medir si valía la pena hablar o no. Finalmente, en una especie de gesto de desdén, respondió: «Nada. Solo esperaba ver cómo un alma tan pura como la de ella se perdía en un mundo que no comprende». Dijo esto con cierta amargura, como si su propio destino estuviera ligado al de Preciosa de alguna manera. Andrés no entendía a qué se refería el joven, pero no le gustaba su actitud. En su mirada había una mezcla de burla y desafío, algo que no le era para nada ajeno a la vida de los gitanos. Sin embargo, Preciosa, como si alguna parte de su pasado viniera a buscarla, parecía desorientada, como si no supiera si debía estar agradecida de encontrar a alguien que la conociera o si debía temerle. El joven gitano, viendo la falta de reacción de Preciosa, continuó con un tono más suave, aunque aún cargado de misterio. «Si algún día te arrepientes de haberte ido, ya sabes dónde encontrarme. No todos los que parten de aquí encuentran lo que buscan». La frase quedó suspendida en el aire, y Preciosa, por primera vez desde que había comenzado su huida, se sintió insegura sobre el camino que había tomado. Su corazón latía con fuerza, y su mente comenzaba a cuestionar lo que realmente había dejado atrás. A pesar de la tranquilidad aparente, algo en su interior le decía que ese encuentro no era una casualidad. Andrés, al notar la perturbación de Preciosa, la tomó del brazo con suavidad, indicándole que era mejor seguir adelante. El joven gitano, viendo que no lograría nada más, les dejó marcharse sin más palabras. Mientras continuaban caminando por las calles del pueblo, Preciosa mantenía la mirada fija en el suelo, como si intentara encontrar en las piedras alguna respuesta a su inquietud. Andrés, observando su estado, sintió que la carga de protegerla se hacía más pesada con cada paso. El resto del día pasó en silencio. Cuando la noche llegó, decidieron alojarse en una posada del pueblo, pero el aire seguía tenso, como si el destino les estuviera jugando una mala pasada. Preciosa no dejó de pensar en las palabras del joven gitano, mientras Andrés, fiel a su papel de protector, permanecía alerta ante cualquier eventualidad. En este capítulo,
Andrés y Preciosa llegan a un pequeño pueblo donde se encuentran con un joven gitano del pasado de Preciosa. El encuentro despierta en ella dudas y pensamientos sobre su decisión de huir, mientras Andrés sigue protegiéndola sin entender completamente la naturaleza de su angustia. El capítulo muestra el conflicto interno de la joven y la creciente tensión en su relación con su pasado. Capítulo 15. El regreso del pasado. Era una tarde cálida, y el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo de oro las calles del pueblo. Preciosa, aunque ya más serena, no podía dejar de pensar en lo sucedido la mañana anterior. El encuentro con el joven gitano había removido en su alma viejos recuerdos que no deseaba revivir. Su corazón, normalmente decidido, ahora latía con una incertidumbre desconcertante. Andrés, al observar su silencio, no podía dejar de preocuparse por ella. Desde que llegaron al pueblo, Preciosa no había sido la misma. Solía ser fuerte, pero algo en su rostro había cambiado. La duda y el temor se reflejaban en sus ojos, y él se sentía impotente al no poder deshacer el pasado de la joven. «Preciosa, ¿qué te ocurre?», le preguntó Andrés, con una voz llena de preocupación. Ella no respondió de inmediato. Continuó mirando el suelo, como si las palabras que buscaba se escondieran en la tierra misma. Finalmente, levantó la mirada y, con voz suave, le dijo: «El encuentro de ayer me ha dejado confundida, Andrés. No puedo dejar de pensar en lo que el joven gitano me dijo. Me hizo recordar mi pasado, una parte de mí que había decidido abandonar». Andrés la miró fijamente. Él sabía que el pasado de Preciosa no era sencillo. Era una mujer que había sido criada en un entorno diferente, con costumbres y valores que a menudo chocaban con el mundo en el que ahora vivía. A pesar de ello, Andrés la amaba profundamente y sabía que su lucha interna era un obstáculo que ambos debían superar. «No debes permitir que el pasado controle tu vida, Preciosa. Eres mucho más que lo que has dejado atrás. Lo que importa es lo que eres ahora, lo que has decidido ser», le dijo Andrés, tratando de reconfortarla. Preciosa asintió, pero su mente seguía agitada. Sabía que tenía razón, pero las palabras del joven gitano seguían retumbando en su cabeza. Algo en ellas le parecía verdadero, aunque no quería aceptarlo. Mientras caminaban por las calles del pueblo, Andrés y Preciosa llegaron al centro, donde el bullicio de la vida cotidiana era evidente. Niños corriendo, vendedores ofreciendo sus mercancías, y hombres y mujeres conversando entre sí. Sin embargo, la paz que aparentemente reinaba en el lugar no logró calmar el tormento interior de Preciosa. De repente, una figura conocida apareció ante ellos. Era el joven gitano. Al verlo, el corazón de Preciosa dio un vuelco. No esperaba verlo de nuevo tan pronto, y la sorpresa la hizo retroceder un paso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Andrés, desconcertado y algo irritado por la presencia del joven. «Solo vine a asegurarme de que no olvidaras lo que eres», respondió el joven gitano, con una sonrisa que dejaba entrever una mezcla de misterio y desafío. Preciosa, aunque aún sorprendida, se sintió como si un peso invisible la estuviera presionando. La tensión en el aire era palpable, y a pesar de la firmeza de Andrés, ella sabía que tenía que enfrentar sus propios miedos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Preciosa, finalmente alzando la voz con determinación. El joven la observó detenidamente, como si estuviera evaluando la situación antes de responder. «Solo quiero que recuerdes. Recuerda que, aunque lo intentes, no puedes escapar de quién eres. El destino siempre nos encuentra, Preciosa. Y tu destino, aunque lo niegues, está entrelazado con el nuestro». Estas palabras, cargadas de significado, dejaron a Preciosa muda, incapaz de responder de inmediato. Andrés dio un paso al frente, plantándose entre Preciosa y el joven gitano. «Déjala en paz. No tienes nada que ver con ella», dijo Andrés, con un tono de voz que no admitía réplica. El joven, al ver la reacción de Andrés, no dijo más. Solo hizo una inclinación de cabeza, como si aceptara su derrota momentánea, y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Preciosa no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y miedo. Andrés, al ver que el joven se alejaba, volvió a mirarla, preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, pero no podía evitar sentir que las palabras del gitano habían calado hondo. No sabía si su futuro estaba realmente fuera de su control o si, como él sugería, el destino la estaba persiguiendo. La noche llegó sin más sobresaltos,
Pero la inquietud no dejó de acompañar a Preciosa. Mientras cenaban en la posada, la joven se sumió en sus pensamientos, incapaz de apartar la imagen del joven gitano y las palabras que le había dicho. A su lado, Andrés hablaba sobre el futuro, pero ella apenas escuchaba. Algo en su interior le decía que aún no estaba lista para dejar atrás su pasado, y que el camino hacia la paz interior no sería tan sencillo como había pensado. En este capítulo, Preciosa se enfrenta a un nuevo encuentro con el joven gitano, lo que reabre viejas heridas de su pasado. La joven siente la presión de las palabras de su antiguo compañero, mientras lucha por encontrar su lugar en el presente. Andrés, a su lado, trata de protegerla, pero la incertidumbre persiste en el corazón de Preciosa, quien se da cuenta de que su lucha interna será más difícil de lo que había imaginado. Capítulo 16. El dilema de la verdad. Era una mañana gris, el cielo cubierto por nubes que presagiaban lluvia. Preciosa se encontraba sentada junto a la ventana, mirando el paisaje sombrío, mientras sus pensamientos se debatían entre lo que había sido su vida y lo que aún podría llegar a ser. El joven gitano, con su enigmática presencia, seguía rondando su mente. No podía dejar de preguntarse qué quería decir con aquellas palabras, esas que insinuaban que su destino ya estaba sellado, que ella no podía escapar de lo que era. Andrés, al ver la melancolía en el rostro de Preciosa, decidió que era el momento de hablar con ella de manera sincera. Sabía que algo en su interior la estaba atormentando, y no podía dejarla seguir cargando con ese peso sin tratar de entenderlo. Preciosa, debemos hablar, dijo Andrés, interrumpiendo el silencio que había reinado durante la última hora. La joven lo miró, y vio en sus ojos una mezcla de preocupación y cariño. Ella asintió, invitándolo a sentarse junto a ella. ¿Qué sucede, Andrés?, preguntó ella, con voz suave, tratando de ocultar la inquietud que sentía. Lo que te sucede es algo que ya no puedes seguir negando. Desde que llegamos a este pueblo, has estado distinta. El encuentro con ese joven gitano ha removido algo en ti, lo sé. Pero lo que más me duele es ver que te estás dejando consumir por algo que ni siquiera entiendes completamente. Preciosa se quedó en silencio, mirando al frente. Sabía que Andrés tenía razón. No podía seguir ignorando lo que sentía, ni continuar rechazando las palabras que el gitano le había dicho. Sin embargo, temía enfrentarse a la verdad, temía que al hacerlo, perdería todo lo que había construido en su nueva vida. No sé si estoy lista para enfrentarme a lo que soy, Andrés, respondió Preciosa, con la voz quebrada. Lo que ese hombre dijo me hizo recordar quién fui, y esa no es una persona de la que me sienta orgullosa. Andrés la miró con ternura y tomó su mano. No es necesario que te enfrentes a todo de golpe. No tienes que cargar con ese peso sola. Yo estoy aquí, y te ayudaré a superar lo que sea necesario. El pasado, aunque parte de nosotros, no define nuestro futuro. Lo importante es lo que elegimos ser hoy, lo que decidimos hacer con nuestra vida a partir de ahora. Preciosa lo miró, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Las palabras de Andrés le dieron un respiro, pero sabía que la lucha que tenía por delante no sería fácil. Lo que el gitano me dijo me ha hecho dudar, Andrés. ¿Y si no puedo escapar de mi pasado? ¿Y si el destino realmente me arrastra hacia lo que quiero evitar? Andrés la miró fijamente, y su voz se volvió firme. No hay destino que nos arrastre si no lo permitimos, Preciosa. Si realmente deseas cambiar, si verdaderamente deseas encontrar la paz, debes ser tú quien tome las riendas de tu vida. El pasado es solo un capítulo cerrado, lo que importa es cómo escribes el siguiente. La joven se quedó pensativa por un momento. Las palabras de Andrés la hicieron sentir más segura, pero aún sentía esa sombra de duda en su interior. El joven gitano había tocado una fibra sensible, una que ella no sabía si podría ignorar por completo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía confiar en Andrés, en su amor y en su apoyo. La conversación fue interrumpida por la llegada de la lluvia. Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas, creando un ambiente acogedor dentro de la posada. Preciosa se levantó y caminó hasta la ventana. Al mirar afuera, vio cómo el paisaje se transformaba bajo el aguacero. El pueblo, que antes parecía un lugar tranquilo, ahora parecía estar sumido en una melancolía que reflejaba sus propios sentimientos. Andrés la observó en silencio, sabiendo que, aunque las palabras eran importantes, a veces lo que realmente necesitaba Preciosa era el espacio para procesar sus emociones. Sabía que no podía forzarla a tomar una decisión,
pero confiaba en que, con el tiempo, encontraría su camino. ¿Sabes?, dijo Preciosa, finalmente, sin apartar la mirada del paisaje. Creo que todo este tiempo he estado huyendo de lo que soy. No sé si lo que el gitano dijo es cierto o no, pero si sé una cosa, tengo que encontrar la paz conmigo misma, no con lo que otros esperan de mí. Andrés sonrió, sintiendo que por fin ella comenzaba a comprender lo que le había dicho. Esa es la decisión más importante que puedes tomar. La paz que buscas no está en las palabras de un extraño, ni en lo que te dijeron, ni siquiera en lo que dejaste atrás. La paz está en ti, en lo que eres y en lo que eliges ser. El sol, finalmente, comenzó a asomarse nuevamente entre las nubes, y Preciosa, por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Aunque el camino aún sería largo y lleno de incertidumbres, había dado el primer paso hacia la aceptación de sí misma. En este capítulo, Preciosa lucha con la duda y la incertidumbre provocadas por las palabras del joven gitano. Andrés, preocupado por ella, le habla con sinceridad y le muestra que el poder para superar su pasado está en sus manos. La joven comienza a entender que la paz que busca no depende de lo que los demás digan, sino de las decisiones que tome para encontrar la tranquilidad en su propio ser. Capítulo 17. El poder de la voluntad. La luna llena iluminaba la tranquila noche que había caído sobre el pueblo. Preciosa no podía dejar de pensar en las palabras que Andrés le había dicho. Esa mañana, había sentido una mezcla de emoción y temor al enfrentarse a la realidad que tanto había evadido, pero ahora, cuando la noche cubría todo en una sombra tranquila, algo en su interior le hacía sentir que había dado un paso importante hacia la libertad. El sonido lejano de los grillos y el susurro del viento entre los árboles creaban una atmósfera serena, que contrastaba con el torbellino de pensamientos que rondaban la mente de Preciosa. La habitación estaba silenciosa, salvo por el eco suave de la naturaleza. A través de la ventana, el reflejo de la luna parecía acompañarla en su meditación, como si también ella le ofreciera una guía hacia la comprensión. Preciosa se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El paisaje nocturno era hermoso en su quietud. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna, y el silencio que reinaba en el pueblo le daba una sensación de paz y soledad a la vez. Era como si el mundo entero estuviera esperando su próximo movimiento. Andrés, por su parte, también había sentido una inquietud similar durante el día. Sabía que Preciosa, aunque había comenzado a abrir su corazón a la idea de cambiar, seguía atrapada en un dilema profundo. Las palabras del joven gitano habían marcado una huella en ella que no se borraba tan fácilmente, y aunque él deseaba ser su apoyo, sabía que el cambio debía nacer de su propia voluntad. Nadie más podía tomar esa decisión por ella. Mientras tanto, Preciosa continuaba con sus pensamientos. Sabía que su lucha no era solo externa, contra lo que los demás pensaran, sino interna. Era una guerra contra sí misma, una batalla por aceptar lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. Esa guerra había comenzado en su alma y solo ella podría decidir cómo terminaría. Recapituló todo lo que había vivido, todo lo que había dejado atrás. Su vida anterior, llena de complicaciones y dolores, había sido una sucesión de momentos que la habían marcado para siempre. Pero, ¿era eso todo lo que sería su vida? ¿Se definiría por sus errores pasados? ¿O podría construir algo nuevo, algo diferente, algo que la liberara de su propia sombra? En medio de sus pensamientos, sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a Andrés, que había entrado en la habitación sin hacer ruido, como si ya supiera que necesitaba hablar con ella. Él se acercó lentamente y se detuvo a su lado, mirando también por la ventana. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos hablaba más que las palabras. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Andrés, con voz suave pero llena de preocupación. Preciosa lo miró con ojos serios, pero algo en su mirada había cambiado. Había algo nuevo en ella, algo que no estaba presente antes. Era una fuerza sutil, pero firme, que le otorgaba una serenidad que no había conocido antes. Estoy comenzando a comprender, Andrés, dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Estoy comenzando a entender que la lucha más importante es la que llevo dentro. No se trata de lo que el gitano dijo ni de lo que me dijeron los demás. Se trata de lo que yo decido ser a partir de ahora. Andrés la miró fijamente, y aunque había esperado escuchar algo de su parte, lo que dijo Preciosa lo llenó de un orgullo que no pudo disimular. Había estado esperanzado en que llegara este momento, pero al verlo,
Al sentir la convicción en sus palabras, se dio cuenta de que el camino que ella había comenzado a recorrer no tenía vuelta atrás. Eso es lo que quería escuchar, respondió Andrés, con una sonrisa llena de ternura. Lo que realmente importa es lo que tú decides hacer con tu vida, con tu futuro. No importa lo que digan los demás, ni lo que los demás esperan de ti. Tú eres la única que puede dar forma a tu destino. Preciosa asintió, sus ojos brillando con una determinación que no había tenido antes. Aunque la duda seguía presente, ya no la sentía como una carga. Ya no le temía. En su corazón, la idea de que tenía el poder de decidir su camino la llenaba de fuerza. El pasado podía haber sido parte de ella, pero el futuro le pertenecía a ella, solo a ella. Gracias, Andrés, dijo con suavidad. Gracias por estar aquí, por no rendirte conmigo. Ahora sé que el cambio depende de mí. Andrés tomó su mano con suavidad, apretándola ligeramente. Siempre estaré aquí para apoyarte, preciosa. Pero recuerda, este es tu camino. Y estoy seguro de que serás capaz de recorrerlo con valentía. Una vez más, el silencio reinó en la habitación, pero esta vez era un silencio lleno de entendimiento. Preciosa sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No tenía todas las respuestas, pero había dado un paso firme hacia el futuro. El futuro que ella podía construir por sí misma, sin las ataduras de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. La luna seguía brillando, ahora más fuerte que nunca, como si también ella celebrara la transformación que se había gestado dentro de Preciosa. La joven giró hacia Andrés, y, por primera vez, sonrió genuinamente. Ahora sé que todo depende de lo que yo decida, dijo, y en su voz no había duda alguna. Solo había una verdad simple y poderosa: el poder de la voluntad. Capítulo 18. El viaje hacia lo desconocido. El aire de la mañana era fresco y limpio, la luz suave del alba tocaba los bordes de las montañas en la distancia, mientras el sol comenzaba su ascenso hacia el cielo. Preciosa despertó con una sensación diferente esa mañana. No era la misma que había tenido en los últimos días. El peso de la indecisión que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar se encontraba una tranquilidad extraña, como si por fin hubiera aceptado la verdad de su propio corazón. Había dado un paso más en su viaje hacia el futuro, y aunque el camino aún parecía incierto, sentía que estaba comenzando a comprender que el destino se forjaba a cada paso que daba. La casa estaba en silencio, solo el sonido suave de los pajaritos despertando quebraba la quietud. Preciosa se levantó lentamente, como si la gravedad de sus propios pensamientos aún la retuviera en su lugar. En su interior, algo había cambiado, algo había comenzado a gestarse, y aunque no podía describirlo con palabras, podía sentirlo en cada fibra de su ser. El viaje hacia lo desconocido había comenzado, y ya no tenía miedo. A lo largo de los días previos, Preciosa había considerado sus opciones, su vida, sus miedos. Las palabras de Andrés resonaban en su mente constantemente, como un eco que no podía ignorar. El amor por lo que había sido, por lo que había conocido, luchaba contra su deseo de libertad, de abrir sus alas y dejar atrás todo lo que la mantenía atada. El amor que Andrés le ofrecía, aunque sincero, no era suficiente para liberarla. Ella debía liberarse a sí misma. Andrés había observado el cambio en ella, pero también sabía que Preciosa debía encontrar su propio camino, su propia respuesta. A pesar de su amor por ella, comprendía que no podía sostenerla toda su vida, no podía ser la razón de su existencia. Preciosa debía descubrir su propia fuerza, y en ese descubrimiento, encontrar su verdadera libertad. Era el día en que Preciosa tomaría la decisión más importante de su vida. Sabía que al hacerlo, no solo cambiaría su propio destino, sino también la forma en que se vería a sí misma. Aquel día no era solo un día más en su vida, era el día que marcaría el comienzo de su nueva existencia. Ya no era la niña que temía enfrentarse al futuro, ya no era la mujer que se mantenía en las sombras del miedo. Ahora era alguien que había decidido dar el primer paso hacia lo desconocido, hacia el futuro que ella misma crearía. Preciosa salió de la casa con una resolución firme. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera con valentía. Sabía que lo importante no era el destino, sino el camino que recorrería para llegar a él. El aire de la mañana la envolvía, y cada paso que daba parecía acercarla más a la verdad que llevaba tanto tiempo buscando. Era como si el universo entero estuviera alineado con ella,
con sus deseos y con su lucha interna. Cada rincón de la naturaleza parecía respirar en armonía con su alma, como si la tierra misma entendiera que algo grande estaba por suceder. Mientras caminaba, Preciosa pensaba en Andrés. Él había sido un faro de luz en su vida, pero también sabía que él no podía ser su único guía. Ella debía aprender a caminar sola, a tomar las riendas de su vida. Y aunque el pensamiento de dejar todo atrás le causaba un nudo en el estómago, también sentía una extraña liberación. El amor que sentía por él no debía ser una cadena que la atara a un destino que no deseaba. El camino que había comenzado no era fácil. Estaba lleno de incertidumbre, de obstáculos y dudas. Pero también estaba lleno de posibilidades, de promesas no cumplidas, de sueños que aún podían hacerse realidad. Preciosa sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que ser valiente para seguir adelante. A lo lejos, vio la figura de Andrés que se acercaba lentamente. Su rostro era serio, pero había algo en su mirada que le decía que, a pesar de todo, él la entendía. No decía nada, pero sus ojos reflejaban un apoyo incondicional, una aceptación de que la vida de Preciosa debía seguir su propio curso. Cuando se encontraron, no hubo palabras al principio, solo una mirada compartida que lo decía todo. Finalmente, Andrés habló con voz suave pero firme. «Sé lo que estás a punto de hacer, Preciosa», dijo. «Y aunque me duela, sé que este es el camino que necesitas recorrer. Te lo dije desde el principio, solo tú puedes tomar la decisión sobre tu vida. Ahora veo que lo has hecho». Preciosa lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. No quería que él sintiera que la estaba perdiendo, pero sabía que debía seguir adelante, aunque eso significara dejar atrás todo lo que había conocido. «Gracias, Andrés», respondió con una voz que era una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. «Gracias por estar a mi lado. Pero ahora debo caminar sola». Andrés sonrió ligeramente, con una expresión que reflejaba tanto orgullo como dolor. Sabía que lo que Preciosa estaba haciendo no era fácil. Pero también sabía que era lo que ella necesitaba. «Te deseo lo mejor, Preciosa. Siempre estaré aquí si alguna vez necesitas volver». Preciosa asintió, y sin más palabras, comenzó a caminar hacia el futuro que había elegido. Su corazón latía con fuerza, pero en su interior había una calma profunda. Sabía que este era el momento en que su vida comenzaba de verdad. El sol seguía ascendiendo en el cielo, iluminando el camino por delante de ella. Y, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, Preciosa ya no temía a lo que pudiera venir. Estaba lista para lo desconocido. Capítulo 19. El desenlace. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles que parecían susurrar secretos de épocas pasadas. Preciosa caminaba a paso firme, sin mirar atrás, dejando atrás los recuerdos que la habían acompañado a lo largo de su vida. Cada paso que daba la acercaba más a lo que había soñado, pero también la alejaba de lo que había conocido. El peso de la decisión aún se mantenía sobre sus hombros, pero la ligera paz que sentía en su interior era la prueba de que no había vuelta atrás. A lo lejos, el horizonte comenzaba a teñirse de colores cálidos, como si el día estuviera terminando de preparar el escenario para un final. No se trataba de un final triste, sino de uno que cerraba un ciclo, que daba paso a un nuevo comienzo. Preciosa sabía que las decisiones que había tomado la habían hecho más fuerte, que el camino recorrido había sido el correcto, a pesar de las dudas y las dificultades que había enfrentado. Mientras caminaba, su mente evocaba los momentos que había compartido con Andrés. La relación que habían tenido había sido profunda, pero a lo largo del tiempo, ella había comprendido que su verdadero destino no era continuar en esa dirección. El amor que se profesaban era sincero, pero las diferencias en sus sueños y en sus vidas eran demasiado grandes como para que pudieran seguir juntos. El amor verdadero, pensó Preciosa, no siempre significa estar juntos. A veces, significa dejar al otro ser libre para seguir su propio camino. De repente, se detuvo en medio del sendero. El paisaje que la rodeaba le era familiar, pero al mismo tiempo, todo parecía nuevo. Había vivido en ese lugar toda su vida, pero la transformación que había experimentado en los últimos días la había cambiado por completo. Ya no veía las cosas como antes. Los árboles, las montañas, el río que fluía cerca, todo parecía tener un significado diferente, un valor renovado. Era como si estuviera mirando por primera vez el mundo que había conocido siempre. Unas voces lejanas la sacaron de su trance. Reconoció las voces de algunos conocidos,
que se acercaban por el sendero, charlando despreocupados. Preciosa los observó con una sonrisa triste, como si comprendiera que su vida ya no estaba ligada a la de ellos. A medida que avanzaba, se alejaba de la vida que había tenido. Y aunque su corazón latía con nostalgia, sabía que esa era la única forma de encontrar la paz interior que tanto deseaba. El paso de Preciosa era cada vez más firme, más decidido. Ella no temía lo que el futuro le deparaba. Su alma, liberada de las cargas del pasado, se sentía más ligera, más dispuesta a afrontar lo que viniera. Lo que había decidido, lo había hecho con el corazón y la mente claros. A lo largo de su viaje, había aprendido que lo más importante no era el destino final, sino cómo había llegado allí. Y ella, con todas sus dudas, con todos sus miedos, había logrado finalmente la libertad que tanto deseaba. Mientras avanzaba, Preciosa miró hacia el cielo. El sol estaba ahora más alto, su luz bañando todo con una calidez reconfortante. Sabía que el camino seguiría siendo incierto, pero lo abrazaba con valentía. Ya no le temía a lo desconocido. La vida, pensó, es un viaje, no un destino. Y ella estaba lista para seguir adelante. A medida que la figura de Preciosa se perdía en el horizonte, los últimos vestigios de la tarde se desvanecieron en la lejanía. El mundo seguía girando, sin detenerse, como siempre lo había hecho. El viaje de Preciosa continuaba, pero ahora era ella quien elegía hacia dónde ir. Capítulo 20. El último encuentro. Preciosa se encontraba en la plaza del pueblo, observando cómo las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. Había pasado por tantas etapas, tantas transformaciones, que apenas reconocía la persona que había sido. El viaje que había iniciado semanas atrás la había llevado a un lugar de comprensión más profunda, y aunque no sabía exactamente lo que le deparaba el futuro, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Las emociones que antes la agobiaban ahora parecían lejanas y difusas. Había tomado decisiones dolorosas, pero necesarias. Y ahora, mirando a su alrededor, observaba a la gente del pueblo, tan ajena a todo lo que ella había atravesado. El ir y venir de las personas, sus conversaciones triviales, las risas compartidas, le parecían casi ajenas. Sentía que el vínculo con su pasado se estaba desvaneciendo, que cada paso que daba la alejaba más de la vida que había conocido, de las relaciones que había mantenido, pero también de las cadenas que la habían mantenido prisionera de un destino que no era el suyo. En un rincón de la plaza, vio a Andrés, que paseaba sin rumbo. Al verla, sus ojos se encontraron, y por un instante, todo pareció detenerse. No se dijeron nada. No era necesario. Ambos sabían que el tiempo había cambiado todo, que las decisiones que tomaron les habían llevado por caminos diferentes. La verdad había sido liberadora para ella, aunque dolorosa. Preciosa no lo veía como un adiós definitivo, sino como una aceptación de lo que había sido y lo que ya no podía ser. Andrés caminó hacia ella, sin apresurarse, con la calma que siempre lo caracterizó. Se detuvo a su lado y, sin palabras, ambos observaron el atardecer que teñía el cielo de colores naranjas y rojos. No había necesidad de explicaciones ni de arrepentimientos. Ambos sabían que sus vidas seguirían caminos distintos, pero que el respeto y el cariño seguían existiendo entre ellos, aunque de una forma diferente. «Te deseo lo mejor, Preciosa», dijo Andrés al final, rompiendo el silencio. «Lo mismo para ti, Andrés», respondió ella con una suave sonrisa. Ambos se dieron la vuelta, cada uno tomando su propio camino, sabiendo que, de alguna manera, siempre llevarían consigo lo que habían compartido. Con cada paso que daba, Preciosa sentía que dejaba atrás un peso, pero también se acercaba a la libertad, a la verdadera vida que había decidido vivir. Aunque el futuro era incierto, su corazón ya no temía lo desconocido. La vida no se trataba de estar atada a un destino predeterminado, sino de crear el propio camino. Y con esa convicción, siguió adelante. Gracias por acompañarnos en esta historia en Audiomentores. Si disfrutas de nuestros relatos y deseas seguir descubriendo más historias como esta, te invitamos a apoyar el canal para que podamos seguir trayéndote lo mejor de la literatura. Tu apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo capítulo.